A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes y darle la bienvenida a este programa, como todos los programas que hemos venido trayéndoles para su enriquecimiento espiritual y para los que no tienen la salvación puedan alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Así que a nuestros queridos amigos y hermanos damos la cordial bienvenida a su programa Esperanza de Vida. Hoy día traemos un tema interesante como todos y lo hemos intitulado ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Y de esto queremos hablarles hoy día, de qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa. Esperamos que estén bien sus familias y que se encuentren en buenas condiciones. Y como siempre, me acompaña mi buen hermano Renato. Hola hermano, un gusto de saludarlo. Usted también. Estamos viviendo tiempos muy duros y es muy probable que se pongan aún más duros, más difíciles. Así es que oramos para que el Señor bendiga y proteja a cada una de las personas que escuchan estos programas, igualmente a sus familias, a sus hogares y a sus trabajos. Bien, como dijo mi hermano, el tema de hoy vamos a hablar de un tema de la fe y vamos también a desarrollarlo como siempre bajo la luz de la verdad de la palabra del Señor y no bajo nuestro criterio o bajo nuestras creencias, porque es lo que corresponde, lo que debemos hacer para ser fieles a lo que el Señor quiere que hagamos. No solo nosotros, sino ustedes que nos escuchan también, que seamos fieles a la palabra, que la enseñamos como corresponde, sin inventos, sin poner nosotros de nuestra parte. Así que, dicho esto, les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan saber qué les parece el programa. Estaremos muy contentos de saber su opinión y también, como les decimos siempre, para que nos digan qué tema les gustaría que desarrolláramos en programas futuros, dado que nosotros no le hacemos el quite a ningún tema. Todas las cosas que suceden al ser humano tienen respuesta en la Biblia. Así que se pueden preguntar y la respuesta el Señor la revela, ahí va a estar. Y también les recordamos que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos del programa del día de hoy, para que busquen su Biblia, tengan lápiz y papel y tomen nota. Y nos interesa mucho que nos acompañen en la lectura para que ustedes vean que nosotros estamos leyendo lo que dice la Biblia, sin cambiarle ni un punto ni una coma. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de los textos bíblicos del tema de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Vamos a continuar la lectura siempre en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, los versículos del 9 al 22. Dice la palabra: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición.
Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí, a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataaba provocasteis a ira a Jehová. Vamos a ir ahora al libro de los Salmos. En el Salmo 25, versículo 14, dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en el Salmo 105, los versículos 7 y 8 dicen: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bien, vamos a continuar en el Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos del 4 al 6 dicen: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos ahora a Hebreos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 13, que nos hablan del mediador de un nuevo pacto. Dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y en el capítulo 9, en los versículos 15 al 22 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, y vamos a finalizar la lectura de hoy en Hebreos también en el capítulo 12, los versículos de 18 al 24 que dicen: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, oramos pidiendo al Señor que bendiga su santa palabra para que pueda llegar a nuestros corazones. Vamos a hacer ahora una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios. Y el tema que traemos para hoy día es un tema de que quizás muchos no lo entienden, pero vamos a hablar de él, de este nuevo pacto. Cuando Dios, en su amor infinito y misericordia, sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cayeron 10 plagas para que recién Faraón pudiera dejar salir a su pueblo Israel, y salieron con mucha riqueza porque despojaron a los egipcios. Los egipcios estaban tan asustados que no hallaban la hora que se fueran ellos, y les daban oro, plata, porque le pedían alhajas, y estas alhajas, este oro, no era otra cosa sino que para hacer el tabernáculo. Dios es muy sabio en todos sus asuntos. Así que el pueblo salió con poder, con gloria. El primer obstáculo que tuvo fue el mar rojo, que no lo podía pasar, pero Dios en su amor, bondad y misericordia les abrió el mar rojo, donde ellos pasaron en seco. Y de atrás venía el ejército de Faraón siguiéndolos y queriendo ir a hacer lo mismo. Dios juntó el mar y murieron todos los egipcios, incluyendo a Faraón. Después el pueblo de Israel anduvo por el desierto. 11 días se demoraron desde el mar rojo hasta el límite de la tierra de Canaán. 11 días. Pero sabe, ellos tuvieron temor y desconfiaron de la palabra de Dios. Como el diablo siempre ha actuado en esa manera. Fue lo mismo que le dijo a Eva:
con que Dios os ha dicho esto, con que Dios con puras mentiras, queriendo meter en el corazón de Adán y Eva de que Dios le estaba ocultando algo, de que Dios no había sido demasiado franco con ellos. Lo que usted sabe que no es así. Dios nos ha hablado claramente y nos ha descubierto su corazón. Y ellos tuvieron desconfianza en la palabra de Dios y tuvieron miedo de los habitantes de la tierra de Canaán, diciendo que habían visto gigantes y que ellos parecían langostas frente a los gigantes. Bueno, Dios se airó con ellos y le dijo a Moisés: quítate, voy a destruir a este pueblo porque ya me han irritado muchas veces. Por lo cual Moisés se arrodilló, lloró a Jehová y le dijo que no lo destruyera, porque él velaba por la gloria de Dios. Pues él le dijo a Dios: ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir el mundo que escuche esto? Que tú no fuiste capaz de meter a tu pueblo en Israel, en la tierra de Canaán, y por esto lo destruiste en el desierto. ¡Qué bello! Que un hombre vele por la gloria de Dios. Bendito los hermanos, benditos los verdaderos hijos de Dios que velan por la gloria de Dios. Estamos en una generación en que no toma en cuenta a Dios, para nada. Vemos que los jóvenes se casan sin Dios. Las damas quedan embarazadas sin Dios, tienen sus hijos sin Dios. Los hijos son criados sin Dios en los hogares. Los padres en sus trabajos sin Dios. Sus amistades sin Dios, se educan sin Dios, trabajan sin Dios, no toman en cuenta a Dios para nada. Estamos viviendo en una generación tal que Dios no cuenta en sus vidas. Así que no es de maravillarnos, porque generaciones van, generaciones vienen, pero igual no toman en cuenta a Dios. Mientras los que somos hijos de Dios, nos casamos en Dios. Criamos nuestros hijos en Dios, recibimos nuestros hijos de Dios, los educamos con Dios, les hacemos ver el presente y el futuro con Dios. Qué triste cuando jóvenes, señoritas, señores de más edad, ancianos, mueren sin Dios. Tú no sabes el dolor que es para uno que conoce lo que Dios dice en su palabra, de ver cómo la gente se muere sin Dios en su desesperación. ¿Por qué? Porque nunca quisieron tomar en cuenta a Dios. Y esto realmente, a los que conocemos a Dios por gracia, trae mucho dolor a nosotros. He tenido muchos conocidos, jóvenes que nos criamos de años, siempre despreciando la palabra de Dios. Y se han muerto y uno sabe dónde se han ido. Mi querido amigo, la Biblia ha decretado solamente 2 lugares donde va el alma del ser humano después que muere. O va al cielo o va al infierno. Y no hay más. No hay ni un lugar más, aunque te cuenten cuentos de que hay un lugar que se llama purgatorio para ir a purificarse de los pecados, mi amigo. Mientras hay vida y esperanza. Una vez muerto no podemos hacer nada por ti. Ni siquiera orar. Jamás encontramos en la Biblia que oremos por los muertos. No. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia ha decretado, está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Y entre eso no hay nada. Me ha penado muchas veces que me han invitado a entierros y con qué dolor uno ve la desesperanza de la gente. Mientras los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, no tenemos desesperanza, más bien tenemos esperanza. Así que Israel no veló por la gloria de Dios, pero Moisés sí. Y vemos que Dios no les permitió entrar, sino que ellos anduvieron 40 años dando vuelta en el desierto hasta que murió toda la generación mala y los hijos de aquellos fueron los que entraron en la tierra de Canaán. ¿Por qué decimos los hijos? Porque cuando Josué, después de haber muerto Moisés, tomó el pueblo, cruzó el Mar Rojo y en Gilgal tuvo que circuncidar al pueblo, porque ni uno de los hijos que salieron de Egipto habían sido circuncidados en el desierto. Y esta era una señal de que él era el pueblo elegido por la circuncisión. Algún día vamos a hablar de la circuncisión, que fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Bueno, Moisés velaba por la gloria de Dios. Y Dios, para probar al ser humano, le dio leyes. Le dio muchas leyes, 6.000 leyes
fueron dadas en el monte Sinaí. Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes físicas, leyes que tenían que ver con Dios. Y en los 10 mandamientos encontramos que Dios dio los 10 mandamientos y si tú los obedeces, Dios te iba a bendecir. Pero si no los obedeces, Dios te iba a maldecir. Esto era la ley. Te vuelvo a repetir, la ley decía si tú obedecías lo que Dios mandaba, te iba a bendecir mucho. Pero si no obedecías a Dios, Dios te maldecía. Y para ello te invito a leer Deuteronomios 27 y 28. Habían 2 montes allí dentro de la tierra de Canaán, el monte Gerizim y el monte Ebal. Uno era, si obedecen a mis palabras, les voy a bendecir mucho, pero si la desobedecen, les voy a maldecir. Esta era la ley. Y quiero decirte, amigo, la ley era buena contigo cuando tú la obedecías, pero si la desobedecías, la ley se volvía en maldición contigo y te condenaba. Hasta el día de hoy, cada ser humano estamos bajo condenación por haber transgredido los mandamientos de Dios. Bueno, uno dirá, si Dios sabía que el hombre no iba a obedecer, ¿por qué le dio tales mandamientos? Porque Dios tenía que mostrar su santidad, su justicia, y mostró qué quería del ser humano. El hombre no es capaz de cumplirlo. No hay nadie en este mundo que haya cumplido los 10 mandamientos. Y estamos bajo maldición por no obedecer a Dios. Por esto fue necesario que el Señor viniera. Y aquí entramos a hablar de un nuevo pacto. El pacto primero, el hombre no fue capaz de guardarlo, no fue capaz de cumplirlo, no fue capaz de obedecer a Dios. Porque el germen del pecado que está en cada ser humano imposibilitaba para que el ser humano obedeciera a Dios. Es posible que alguno cumpliera 5 o 6 mandamientos, pero si no los cumplía todos se hacía culpable por los 10. Y no hay nadie en este mundo que los haya cumplido excepto el Señor Jesús. Cuando Él vino a este mundo, cuando el Espíritu Santo hizo sombra en María, donde quedó esperando a este Mesías prometido, que Dios lo había prometido cuando maldijo a Adán y Eva después de haberle desobedecido a Dios. Cuando Dios les dijo en el capítulo 3 de Génesis, el verso 15, la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón, y la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, dando a entender de que una mordida en un talón no es mortal, pero un golpe en la cabeza sí es mortal. Es por esto que cuando el Señor se levantó de los muertos al tercer día, derrotó a Satanás para siempre y le quitó todas sus armas. O sea, hay tantas cosas en las Escrituras y tan claras, pero sobre todo esto es que Dios siempre bendice al obediente y maldice al desobediente. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Antes que el pueblo de Israel fuera a conquistar Jericó, por mano de Josué, Dios le dijo que nadie tome del anatema porque es de Jehová. El oro, la plata, el bronce, todo eso le pertenecía a Dios, porque Dios se iba a entregar a sus enemigos. Y Jericó estaba amurallado, imposible que un ser humano o un ejército entrara. Las murallas medían casi 6 metros, podían andar 2 carros encima de la muralla. Cuando era impenetrable, no había cómo. Y Dios le dijo a Josué que los sacerdotes tomaran el arca y que dieran una vuelta diario alrededor de la ciudad, tocando las trompetas, pero no diciendo una sola palabra. Esto sucedió por 6 días, pero al 7º día le dijo que dieran 7 vueltas y al término de las 7 que gritaran y tocaran las trompetas y las murallas iban a caer solas. ¿Qué cree usted que pasó? Se cayeron las murallas. Cuando el pueblo de Israel gritó y los israelitas entró cada uno derecho hacia donde estaba y mataron a todos los enemigos de Dios. Pero hubo un hombre que se llamaba Acán, que tomó 2 lingotes de oro, un manto babilónico y unas monedas de plata y las fue a esconder a su tienda.
Nadie lo supo, nadie lo vio, pero Dios lo vio. No te olvides que eso es omnipresente, está en todo lugar. Y el otro día fueron a pelear con una ciudad mucho más chica, ahí. Y Josué dijo, no mandes todo el pueblo, manda unos pocos hombres nomás, porque el pueblo, la ciudad es más chica. Y fueron derrotados los israelitas, tuvieron que arrancar, murieron 30 hombres de los israelitas. Y ellos caen llorando y le dicen, Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? Para traernos aquí, para que muramos por manos de estos hombres. Y Dios le dice a Josué, ¿por qué estás así? Hay pecado entre el pueblo. Y habiendo pecado yo no puedo bendecirlos. Fíjate que un hombre paró un pueblo entero. Por esto, cuando hay pecado en una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios no puede bendecir. Porque somos un cuerpo. Esto es la iglesia, es un cuerpo vivo. Y investigan y caen la verdad de parte de Dios con Acán. Y él dice, sí, es verdad, yo tomé esto, ya vamos a buscarlo. Fueron a la tienda a buscarlo, lo encontraron, lo trajeron y lo pusieron a él. Y esto para mí me causa dolor porque su esposa, sus hijos, sus niños, sus parientes, todos lo fueron puestos y los lapidaron. Porque su esposa no habló, sus hijos no hablaron, nadie habló. Se hicieron copartícipes del pecado. Y los mataron a pedrada y pusieron un gran montón de piedras sobre ellos y los quemaron. ¿Te fijas que cuando hay pecado el pueblo de Dios no puede avanzar? Cuando Aarón y María criticaron a Moisés porque tomó una mujer morena y Dios salió en defensa de su siervo y le dice que por qué están hablando de su siervo. Y María, por haber hablado, mete la mano en su seno y saca la mano leprosa. Y Aarón le ruega, Señor, le dice a Moisés, por favor, ruega a Dios que la sane. Y Dios la sanó, pero le dijo, el pueblo no va a poder seguir caminando, sea echada fuera María 7 días, hasta que se purifique y después entre el pueblo y después continuarán. ¿Te das cuenta tú por qué muchas vidas de cristianos no son bendecidas? Porque están en pecado. ¿Te das cuenta tú por qué muchas iglesias no son bendecidas? Porque están en pecado. Es por esto que la palabra nos dice que Dios dice en su palabra, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Mi hermano, tú no le has tomado el peso a la santidad. Es hora que le tomes el peso a la santidad de Dios. Quiero decirte que el pueblo de Israel pecó muchas veces, pero en este antiguo pacto Dios nunca los bendijo, los maldijo. Permitió que entraran los caldeos, permitió que entraran los babilónicos y se llevaran, les quemaran el templo, hicieran todo este estrago. No fue una bendición. Dios les dijo, yo les voy a bendecir los animales cuando paran, la arteza de amasar, les voy a dar toda clase de bendiciones que ustedes van a ser cabeza de naciones y no cola. Pero si me desobedecen, será todo lo contrario. Les voy a maldecir a sus animales, les voy a maldecir la arteza de amasar, les voy a traer las plagas que tiré sobre Egipto. Mi amigo, ese es el antiguo pacto. Pero el ser humano no obedeció a Dios. Y venía un nuevo pacto que traía el Mesías, el Señor Jesús, cuando nació por la Virgen María y cuando tuvo 30 años comenzó su ministerio con un nuevo pacto. No de hacer, que el ser humano tuviera que hacer, sino de creer. En este nuevo pacto, Dios no nos pide que hagamos nada excepto creerle a Dios. Esto es el nuevo pacto. El Señor, en la Santa Trinidad, conversaron antes de la fundación del mundo de que el Señor Jesús iba a venir a morir por los pecados nuestros y que el Padre, al ver aquí el sacrificio, lo iba a resucitar e iba a quedar satisfecho para salvarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna. Mira qué maravilloso. El Padre ideó el plan de salvación, el nuevo pacto, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo reveló. Te lo repito, el plan de redención del ser humano, no por la ley, no por los 10 mandamientos, sino por la gracia de Dios. Dios lo ideó, el Señor Jesús lo ejecutó y el Espíritu Santo lo reveló. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué significa el nuevo pacto? De que el Señor iba a poner su vida en la cruz, iba a pagar tus pecados, mis pecados,
y se iba a ofrecer como una víctima con un cordero pascual a Dios, primero como un holocausto y después como una víctima por el pecado. Y Dios el Padre castigó a su Hijo cuando estaba en la cruz, de las 2 hasta las 3 de la tarde, cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y de donde el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Por ampararte a ti y por ampararme a mí, Dios abandonó a su Hijo y cortó esa comunión que el Señor temía que fuera cortada, y fue cortada. Ese temor que tenía el Señor allí en Getsemaní, cuando oraba al Padre, decía: Padre, si hay otra manera de poder salvar al pecador, hagámoslo. El Padre le dijo: no hay otra manera. Un hombre pecó, un hombre perfecto debe rescatar al ser humano. Y quiero decirte que el Señor no murió como Dios, murió como un hombre. No podía haber muerto como Dios. Él murió como el hombre, el Hijo obediente al Padre. Sobre Él fueron descargadas toda la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y Él recibió el castigo que yo merecía, el castigo que tú merecías. Y en este nuevo pacto, donde lo leyó nuestro hermano en hebreo, somos santificados. Esa sangre que el Señor derramó es la que el Padre reclamaba y decía: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por esto que los que hemos pasado de muerte a vida, los que hemos confiado en la muerte de Cristo, sabemos, estamos seguros 100% que nuestros pecados están borrados, porque el Señor derramó aquella sangre para limpiarnos del pecado. Esa sangre que corría por las venas del Señor Jesús era sangre de Dios, porque el Padre la engendró. He escuchado muchas veces a hermanos orar y decirle al Señor: Señor, tú derramaste hasta la última gota de su sangre. Eso es antibíblico. En ninguna parte de la Biblia sale que Él derramó hasta la última gota. ¿Sabes por qué? Con una gota de aquella sangre bastaría para que Dios nos perdonara del pecado, porque era sangre santa. Amigos, el antiguo pacto no ha salvado a nadie, ni salvará a nadie. Conozco una iglesia por ahí que guardan el sábado, que tratan de guardar los 10 mandamientos porque van a llegar al cielo. Mi amigo, esto es un error. Nadie. La ley de Dios no ha salvado a nadie, ni salvará a nadie. Maldito, dice la Biblia, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, porque nunca la van a cumplir. Y la ley es como un soldado que va con una espada persiguiéndote para que tú le obedezcas, pero no puedes. Solo puedes caer en las manos de un Dios misericordioso y amoroso. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, para nuestra justificación lo hizo. Porque judicialmente, cuando Dios perdona a un ser humano, le da la vida eterna, produce en él la regeneración por el Espíritu Santo y le hace un nuevo ser, una nueva criatura. Porque esto necesitamos. No necesitamos religión, no necesitamos más educación, no necesitamos muchos milagros, necesitamos nacer de nuevo por medio de la muerte del Señor Jesús. Y este nuevo pacto que dice: cree y confía en mi palabra, nada más. No nos manda a hacer nada, no nos dice tienes que hacer buenas obras, no. Tampoco nos manda a que nos sacrifiquemos andando de rodillas con penitencia. Nunca Dios en su palabra nos pide esto. Mis queridos amigos, el nuevo pacto dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Esto es el nuevo pacto. Esto es el pacto que el Señor trajo a nosotros en un tiempo de gracia, en un tiempo donde no podemos hacer nada que agrade a Dios, porque todo está manchado con el pecado. ¿Por qué el ser humano no puede entender que el gran problema nuestro para entrar al cielo es el pecado? Y mientras el pecado no esté borrado, mientras la culpa no esté quitada, no vas a entrar al cielo. No importa lo que digas, lo que pienses o cualquier cosa que tú. No, vamos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? No entrará ningún pecador en el cielo. Ni un mentiroso, ni un avaro, ni un idólatra, ni un maldiciente, nadie que no tenga el pecado borrado.
El nuevo pacto, queridos amigos, mientras el testador vive, no puede ser efectivo hasta que el testador muere. Y es por esto que el Señor murió y ese pacto se hizo efectivo cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Donde lo leyó nuestro hermano en la carta a los Hebreos, tú que estás anotando los textos, vuelve a leerlo. Y la Biblia nos declara que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Bastó un solo sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecados. Este nuevo pacto que tenemos ahora, que es de gracia, tú sabes que hay dos cosas por las que nosotros entramos a la presencia de Dios tras el velo como segura ancla. Es el pacto, la palabra de Dios, el nuevo pacto y la palabra de Dios que está dicha. Ahí están las dos cosas, el nuevo pacto y la palabra de Dios. Y el Señor murió porque Él no juró por nadie más grande que Él, porque no hay otro fuera de Él. Dios es inmutable, Dios no cambia. No, Dios no cambia, siempre va a ser el mismo. Dios no se envejece como nosotros. Mi amigo, tenemos un Dios maravilloso, grande, glorioso y perfecto, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Este es el Dios que tenemos, este es el Dios. El antiguo pacto, por la incapacidad del ser humano para cumplirlo, condena al ser humano. El nuevo pacto solo te pide creer y confiar. Mira qué sencillo. Y esta es la gracia de Dios. Te pide que creas que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo por ti y que confíes en lo que Dios dice en su palabra. No echo fuera a ninguno que viene a mí. ¿Te das cuenta qué clara es la palabra de Dios? Gloria al Señor por los que somos salvos por gracia, que hemos confiado en esa obra y que hemos pasado de muerte a vida. Los que vamos rumbo al cielo somos peregrinos, porque vamos pasando por este mundo. Te pregunto, mi amigo, ¿has confiado en este nuevo pacto que el Padre hizo con el Hijo? Y quiero decirte algo más. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, tú vas a encontrar al Hijo trabajando para tu salvación. Vas a encontrar al Espíritu Santo en aquella mujer que perdió una dracma y prendió una vela en que te alumbra. Y vamos a encontrar al Hijo pródigo volviendo al Padre. La Santa Trinidad allí, trabajando para alcanzar al más vil de los pecadores. El pastor pierde una oveja, deja las 99 en el desierto. Una mujer pierde una dracma y la busca, prende una luz para buscarla, es la iluminación del Espíritu Santo. Y el Padre espera al Hijo que vuelva porque ya está en bancarrotas, no tiene nada. Es un pobre en espíritu. Del programa que hicimos no hace mucho. Mi amigo, el antiguo pacto, por causa del ser humano, no pudo ser cumplido. Cristo fue el único que lo cumplió. Lo cumplió por ti y por mí. Pero este nuevo pacto, tú no tienes que hacer nada, solo creer y confiar. Cuando los judíos le preguntaron al Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, ¿qué le dijo el Señor? Que creáis en el que Él ha enviado. Es lo único. Si no podemos hacer otra cosa, estamos condenados, estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos la vida de Dios. Si nunca has sido regenerado, si nunca has pasado de muerte a vida, si no estás seguro que tus pecados estén todos perdonados y borrados en este nuevo pacto, ¿por qué no te rindes al Señor en este momento? ¿Por qué no le crees a Dios que Él quiere sanarte, perdonarte y darte la vida eterna? Confiando que cuando Cristo murió ya pagó por tus culpas y las mías. Mi amigo, el Evangelio, la buena nueva es esto. Dios te ama, te quiere salvar, te quiere perdonar. Pero quiero que sepas algo, que no a todos Dios los va a perdonar. Porque andan muchos por ahí que niegan la existencia de Dios. Andan muchos por ahí que se ríen de Dios. Andan muchos por ahí que se burlan de las cosas. Déjelos. Ya llegará el día en que Dios va a derramar su vida sobre este mundo. Pero si tú no eres salvo, si tú no tienes la vida eterna, si tú no has pasado de muerte a vida en este momento, ríndele tu vida al Señor, confía en la muerte de Cristo a tu favor y pídele que venga a vivir a tu corazón, que tú quieres la vida eterna, tú quieres ser salvo. Mi amigo, estas son buenas noticias. Hay salvación, hay vida eterna para ti. Abre el corazón tuyo y acepta
al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Bien, ya estamos por terminar el programa, solamente nos quedan unos pocos minutos en los cuales quisiera aprovechar para agregar algunos comentarios que ayuden a redondear un poco el programa de hoy. Tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor hizo el nuevo pacto, Él cambió la escritura de la ley que estaba en la piedra, por decirlo de alguna manera, por la escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Que este nuevo pacto solo fue posible por la sangre de Jesucristo y por la aceptación voluntaria de este sacrificio, que es el que nos limpia de todo pecado. O sea, la cruz de Cristo podemos decir que es la ratificación de este nuevo pacto. Este nuevo pacto asegura el don del Espíritu, transforma los corazones y completa el plan divino de redención. En la Santa Cena, acuérdémonos, el Señor nos enseña qué debemos hacer. Para recordarlo, Él decía, haced esto en memoria de mí. ¿Y de qué está hablando? Del nuevo pacto. Algunas pequeñas diferencias, que podríamos decir, o diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. Por ejemplo, el antiguo pacto no está terminado sin el nuevo pacto. En el antiguo pacto Cristo es anunciado como el Mesías venidero. En el nuevo pacto Cristo es presentado como el Mesías. También en el antiguo pacto se inicia la revelación de Dios y en el nuevo pacto se termina la revelación de Dios. No hay más revelación. El antiguo pacto anuncia el plan profético de Dios y el nuevo pacto lo hace manifiesto, este plan profético de Dios. Hay diferencias, no es lo mismo, pero la diferencia básica es la que ya explicó mi hermano, que es que el que está bajo la ley no puede salvarse. No puede salvarse porque nadie puede cumplir la ley, solo Jesucristo la cumplió. El nuevo pacto es una gracia, es un regalo que solamente por fe se recibe y eso nos limpia de todo pecado y nos hace posible acceder al cielo. Me gustaría despedirme con una cita de, la verdad no sé quién la escribió, dice, el nuevo pacto, refería al nuevo pacto, dice, la iniciativa de la gracia de Dios, esto es el nuevo pacto, la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la cual Él ha prometido y provisto salvación incondicional a aquellos que acepten, por medio de la fe, los beneficios y las bendiciones de la expiación. Está claro, eso es. Así es que esperamos que este programa haya llegado al corazón y a la mente también, que seamos capaces hoy día de poder decir claramente la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y gozar y vivir de este regalo que nos ha dado el Señor. Sabemos que hay gente que no quiere creer, bueno, no sé, algún día tendrá que rendir cuenta de su incredulidad. Como dice mi hermano pastor, lo ha dicho varias veces, el pecado por el cual la gente se va a ir al infierno no es las maldades que han hecho, es que rechazaron el plan de salvación de Dios, rechazaron a Jesucristo, rechazaron este regalo, esta gracia. Eso es lo que los va a condenar. Bien, hermanos queridos, amigos, me despido una vez más, muy agradecido del Señor, primeramente por la bendición que nos da de poder seguir haciendo estos programas. Esperamos que nos siga bendiciendo de una manera, pidiéndole al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, a sus hogares, a su familia, a sus trabajos, y aquellos que no tienen trabajo en este minuto, bueno, que el Señor les dé la posibilidad, que les encuentre un trabajo, que les encuentre una fuente de ingreso para que Él provea también para su hogar. Será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hermano, lo dejo ahí con la última palabra antes de que cortemos nuestra comunicación. Estamos muy contentos una vez más de haberles traído la palabra de Dios, como dice mi hermano, y esperamos a nuestros hermanos y nuestros amigos que la estén disfrutando, que estén creciendo en la gracia, y también a los que no son salvos, que echen mano a la vida eterna, que se salven, porque nuestra vida es como neblina, es muy corta
mientras tenemos una eternidad que es muy larga. Así que damos gracias a Dios por el nuevo pacto que ha traído salvación, vida eterna y buena esperanza a los que por gracia hemos nacido de nuevo. Tú puedes nacer de nuevo si tan solo confías tu vida en las manos del Señor Jesús. Esperamos la bendición de Dios para cada uno de nuestros queridos oyentes y el crecimiento espiritual en cada uno de nuestros queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.